Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Ahorita estoy en el Parque de la Madre otra vez. A los tiempos, encontré este árbol, miren. Parece manglar, un árbol tremendo. Y para arriba, y está hecho unos huecos ahí parece pájaro carpintero que ha hecho nido ahí arriba. Es un árbol inmenso, ya le tomé fotos para pasarles luego. De los tiempos estoy en el Parque de la Madre un ratito más, voy a ver si hago un video de estos ahorita, aquí. Para terminar el tema justamente que estamos hablando de lo de Israel. Vamos a topar unos temas, unos puntitos más que faltaba toparles porque estaba incompleto, ¿sí? Entonces vamos a ver esto. Como vimos antes, Israel ha sido una nación que no ha sido, digamos, fiel al Señor. En la Biblia lo vemos a cada rato como el Señor tuvo problemas para que desde que salieron de la tierra de Egipto y Dios les sacó de ahí, como dice la Biblia, con mano poderosa, con brazo extendido, el pueblo de Israel siempre estuvo en contra de eso, ¿no es cierto? Siempre era que querían regresar a Egipto, que no querían seguir a Dios, no querían servirle, no querían estar en sus planes, etcétera, etcétera. Entonces siempre ha sido eso así. Cuando el Señor obviamente está como Dios y dirigiendo a su pueblo, Él esperaba ser el Dios que dirigiera a su pueblo. Y llegó un momento en que Israel pidió rey. Y desde ahí empezaron los israelitas a corromperse más y más. ¿Por qué? Porque ya no querían que Dios mismo, el Jehová Dios del Israel, de la Biblia, estuviera dirigiéndoles a ellos y les gobernara. Entonces llegó un momento en que con Samuel, con el profeta Samuel, Israel pide rey. Y ahí es cuando el Señor les dio al rey Saúl. Lo puede ver en 1 Samuel capítulo 8. Y digo, el versículo 7 dice: y dijo Jehová a Samuel, miren lo que le dijo Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, así hacen también con Samuel. Entonces no es que le está desechando al profeta, que era el juez de Israel en ese tiempo, sino que le está desechando a Dios mismo. Y dice que hagan nomás, que le deje. Usted puede leer el capítulo tranquilamente en su casa, más tranquilamente, porque hay bastante tela que cortar ahí con esto de este tema. Entonces se puede hacer una charla, un sermón ahí. Entonces ahorita no voy a topar el punto. El punto que hay que topar es que Israel siempre ha querido ser independiente de Dios. Entonces ahorita ya llegó el momento en que aquí con Samuel piden un rey. Ya dicen, no, nosotros queremos un rey como los otros reinos de la tierra. Así es, quieren ser como los otros reinos de la tierra. ¿Se acuerdan que la otra vez vimos que Dios les dijo que no va a ser como ustedes piensan? Él va a reinar sobre ellos aunque ellos no quieran. Y eso es hasta la eternidad, siempre va a ser así. Entonces ahí vemos cómo Dios es desechado por el mismo pueblo de Israel, ¿sí? Una de las cosas también que Dios les dijo es que no adoren, no vean cómo adoran a los dioses los pueblos paganos de ahí, ¿no es cierto? Ay, caramba, lo malo es que está haciendo viento y me está moviendo las hojas feo. A ver, aquí tengo en Jueces 5:8. Eso quiero leer. Jueces 5:8 dice esto. Es bien interesante lo que dice aquí. Es un versículo corto, pero es bien interesante. Dice: cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Entonces cuando Israel siempre ha querido coger y hacer las cosas como ellos han querido, siempre han tenido el problema de que enseguida se le viene la guerra. Cada vez que en el libro de Jueces usted ve cómo el Israel se apartaba de Dios, siempre venía un enemigo. Por ejemplo, los sirios, vinieron después los amalecitas, después vinieron los de Madián. Cada cierto tiempo ciertas naciones iban contra Israel y les dominaban. Entonces venían a hacerles guerras, no les dejaban cultivar la tierra, o cuando estaban ya por cosechar las cosechas, iban y les quemaban todo, entonces se morían de hambre. Entonces es lo que está diciendo: cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Siempre pasó lo mismo.
Y dice, ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? En otras palabras, ¿alguien estaba preparado para la guerra? No. Iban y servían a dioses ajenos, dioses de otros pueblos, y todavía pensaban que les iba a ir bien, que iba a ser próspero, que iba a haber todo bonito, todo chévere, que iban a tener cultivos, que iban a tener sembríos, que iban a tener ganado, y pasaba todo lo contrario, les iba muy mal. Pero ni aún así se preparaban, no es que decían, bueno, vamos a Jehová, y no va a haber nada, todo va a estar bien. Nadie se preparaba para eso. Entonces les cogía de sorpresa y dice, ¿se veía escudo lanza entre 40.000 en Israel? No estaban preparados. Eso fue justo lo que les pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ya se les estaba llamando para que vayan a la tierra de Israel, como les conté la vez pasada, y no querían hacer caso. Entonces nadie se preparó para lo que vino después con Hitler. Cuando tenían cómo salir, cómo irse de ahí y salvarse, los judíos que hicieron caso para que busquen una nueva tierra y busquen establecerse en una nueva tierra que Dios les estaba dando, esos judíos que lograron salir son los que obedecieron. Los que no obedecieron fueron los que quisieron seguir con los otros pueblos de las otras naciones. En Alemania los judíos querían ser como los mismos alemanes. En España los judíos querían ser como los otros españoles. En Portugal, en Holanda querían ser como los portugueses o los holandeses. Querían ser otro más del mismo montón. Entonces siempre han sido así los judíos. Por eso es que ellos nunca estaban preparados para esas cosas. Y les cogía de sorpresa, la destrucción les cogía de sorpresa. Lo mismo pasó en la Edad Media con la Inquisición. En España sufrieron bastante, después en Portugal, en Italia. Esos pobres judíos les hacían pedazos. Entonces todo eso se vio. Todo esto es como un recordar, pero es como que se olvidan y otra vez vuelve a pasar. Y eso históricamente les ha pasado al pueblo de Israel. Ahora yo quiero que también veamos una cosa que es interesante. ¿Por qué Dios dice que se puso tan enojado con Israel y destruyó primero al reino del norte, a Israel, con Asiria, y luego destruyó a Judá, el reino del sur, con Nabucodonosor y Babilonia? Porque una cosa que no sabemos nosotros aquí en el mundo occidental es que la adoración que ellos hacían, esos pueblos eran a ciertos dioses propios de cada nación. Por ejemplo, Moab tenía sus dioses, Amón tenía sus dioses, Edom tenía sus dioses, Filistea tenía sus dioses, Fenicia tenía sus dioses, y muchos de esos dioses le llamaban Baal. Baal quiere decir Señor. Entonces había el Señor, pero el Señor era aquí de Filistea. Había un Señor, pero era de Siria. Y a esos Baales, por eso usted ve en la Biblia que servían a los Baales, dice la Biblia, que se iban tras los Baales. Otras, Astoret o Astarte, era una diosa de esas culturas, una diosa, la reina del cielo. Había una adoración también a ciertas diosas, reinas del cielo, que les llamaban según cada cultura. Se iban tras ellos, pero el problema está en que también no solo iban con ellos a cometer adulterio espiritual contra Dios. Dios se comporta con Israel como que fuera el esposo de su mujer, que es Israel. Pero Israel, como mujer, como su esposa, no se comporta como una mujer que es fiel a su esposo, se comporta como una mujer prostituta, ramera, desvergonzada, adúltera. Y así es como Dios le trata a Israel cuando se va con otros dioses a servirle a Israel, ¿no es cierto? Es como una prostituta que va y se ofrece a cualquier hombre con tequila de plata. O una adúltera que no cobra, sino que va y se ofrece nomás a cualquiera con tal que se acueste con ella. Entonces Dios se comporta como un esposo celoso con ese pueblo, con Israel. Y cuando estos israelitas iban con otros dioses, es como que se cometían adulterio y fornicación. Dice, a cada rato menciona la palabra adulterio, fornicación. Este pueblo de labios me honra, pero no tienen temor en fornicar con los hijos de Egipto, dice, por ejemplo. O fornicar con los hijos de Amón. Fornicar es justamente irse con esos dioses y no con el Dios de Israel. Ir atrás de esos dioses. Ahora, ¿por qué pasó esto también de la fornicación y el adulterio también que dice la Biblia en ese sentido? Es porque el Señor está haciendo referencia también al adulterio y a la fornicación que estos pueblos hacían. Los pueblos de este tipo de pueblos tenían adoración a sus dioses y tenían vírgenes que servían ese templo para servicio exclusivo de los sacerdotes. Entonces, en una ceremonia, en unos ritos que ellos tenían, esos sacerdotes tenían relaciones sexuales con esas vírgenes. Esas vírgenes concebían y al año siguiente, entonces obviamente después de 9 meses y 3 meses después de destetar al niño, les ofrecían en sacrificio al fuego, a sus dioses. Entonces eso es lo que enojó a Dios.
Cuando entraban a la tierra prometida les dijo, no vean cómo los pueblos aquí ofrecen a sus dioses, hacen sus ritos o cosas así. No pregunten, ni siquiera pregunten qué es lo que ellos hacen, cómo adoran a sus dioses. ¿Y qué hicieron los israelitas? Justo fueron a preguntar. Llegan a ver a amorreos allí, en vez de matarles, destruirles y apropiarse la tierra y destruirles, no les destruyeron, les hicieron tributarios, o sea, desobedecen a Dios. Y después cogen y empiezan a ver cómo sirven a los dioses. Y se dan cuenta que ellos sirven hacia los dioses. Tienen prostitutas que son para ritos, para que conciban, tengan bebés. Al año les sacrifican al fuego. Entonces, eso es lo que nosotros no entendemos acá en el mundo cristiano, en el mundo occidental. Eso es lo que realmente pasó. El pueblo de Israel se vio seducido por el pecado sexual. Y de hecho, el pecado sexual es una de las cosas más efectivas para seducir a los hombres. En el Islam, por ejemplo, hoy día, en el Islam, una persona que es terrorista y se pone un montón de explosivos en el cuerpo y va y se mete en un centro comercial judío y ve donde hay más gente, más judíos, entonces y ahí se hace explotar y ¡pum! Ese hace eso porque le han dicho que Alá le va a recompensar si se sacrifica por Alá y va a matar a muchos judíos. Entonces, si matas tú a 100 judíos, Alá te va a dar 100 vírgenes para que tengas sexo toda la eternidad allá en el cielo. Imagínate vírgenes en el paraíso y nunca van a envejecer y tú tampoco vas a envejecer. O sea, vas a tener sexo, pucha, de lo lindo y con 100 vírgenes porque mataste 100 judíos. Si mataste 200 judíos, mejor todavía. O sea, entonces con ese afán, con ese engaño mental que le ponen aquí, le meten, le psicotizan al tonto del musulmán que cree en ese falso Dios Alá y en ese falso profeta Mahoma, y que le manipulan las élites de gobierno, las élites de militares de esos países. Entonces, esos son los que se sacrifican así, se hacen explotar bombas. Y van al otro lado pensando que Alá les va a recompensar así. Entonces, miren lo que la Biblia dice de lo que hacían los hijos de Israel en ese tiempo. Y eso es justamente lo terrible. Ya se me pasó la página, mira, con el viento. Dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Ya. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron las vanidades y se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos. En pos de las naciones, de las cuales Jehová le había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. ¿Sí? Que no hagan eso. Dejaron todos los mandamientos de Jehová y se hicieron imágenes fundidas de los 2 becerros y también imágenes de Acera o Astarte o Astoret, la Virgen de la Reina del Cielo, la Reina del Cielo de esos pueblos. Y también imágenes de Acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Mira, ahí está, a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Entonces aquí es donde se explica, se entiende por qué Dios castigó de tal manera a Israel, por qué Dios se fue tan severo con Israel. ¿Sí? Porque no era solo que se iban tras dioses ajenos, tenían esas prácticas que eran obviamente terribles. Tenían eso, entonces los israelitas también empezaron a hacer eso, tener vírgenes, mujeres en los templos, y que esas se veían entonces como prostitutas para servir a Jehová, pero estaban adorando a dioses paganos, pero decían, no, mañana hacemos el rito que aprendimos, pero vamos a servir a Jehová. Y tenían igual lo mismo, entonces los sacerdotes se corrompían ahí con prostitutas que tenían en el templo y hacían los mismos ritos paganos para la fertilidad. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Ese conocimiento también los cristianos comúnmente no lo tienen. Creen que solamente fue castigado Dios porque fueron tras dioses ajenos. No, pero esa producción, esa prostitución ritual que la tenían, esa fue la que les corrompió, porque el sexo, usted sabe que el sexo es poderoso para corromper a cualquiera. Hoy mismo tenemos mucho de problema de eso, ¿no es cierto? En Ezequiel 16:20 también dice, además de esto, dice, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa en tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos? Degollar es cortar el cuello. Y les ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía.
Entonces, imagínense, son cosas que Dios hizo así. Y Dios le hace ver como que fuera una ramera desvergonzada. Mira. Dice en el versículo 16 de Ezequiel mismo, dice: y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos donde servir a esos dioses, ¿no? Y fornicaste con ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Nunca ni de una nación se ha portado así como se ha portado Israel con Dios. Mira, en el versículo 33 dice: a todas las rameras les dan dones. O sea, a todas las prostitutas se les da algo, o sea, algún don se les da, alguna cosita le dan, ¿cierto? Alguno que se ofreció, se dio gusto con ella, les dan un regalito, alguna cosa les dan, ¿cierto? Sí, a todos les pagan, lo que sea. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Entonces, Israel se portó como una ramera que en vez de cobrar por el servicio, más bien les paga a los otros para que se lleven con ella a la cama. Así, o sea, cosa que nadie ha hecho. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres. Mira, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga. En eso, en lugar de recibirla, por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, y así dice, y empieza a sentenciar a esta Israel, que se comportó como una mujer desvergonzada. Y dice: cosa así no se ha visto nunca, ni se ha visto, ni se verá jamás. Usted puede darse cuenta de eso porque ningún pueblo en ninguna parte del mundo ha dejado de adorar a sus dioses y se ha ido tras otros. Pero Israel no ha hecho eso. Usted ve, los incas tenían sus dioses, y el Inti, y qué sé yo, tenía sus mitos de Mamoyo y Manco Cápac, y todo eso siempre mantuvieron. Nunca se fueron tras otros dioses. Las otras naciones, por ejemplo, entre naciones, qué sé yo, los egipcios, tenían sus dioses, sus ritos, sus cosas, y nunca se fueron tras otros dioses. En cualquier cultura pasó eso, nunca se fueron tras otros dioses. Pero Israel no tenía reparo en irse con este otro Dios, con este otro de acá, por acá y así. Entonces, siempre dice Dios se portó de esa manera, como una ramera desvergonzada. Entonces quería compartirles este testimonio para que vean cómo Israel se comportó. Y por eso es que Dios tiene eso de haberse divorciado, que les expliqué la vez pasada, que Dios se divorció de Israel, ¿sí? Dios como esposo espiritual de Israel, Dios le dio carta de repudio. ¿Se acuerdan que leímos eso? Le dijo a Judá, le dice, el reino del sur, le dice: ¿qué es de la carta de repudio que le di a tu hermana, la ramera Israel? Así le dice. Entonces Dios se divorció de Israel, ¿sí? Ya vimos eso. ¿Y qué pasa entonces? Quedó solo Judá. Judá le trató, entonces empezó a tratarle ya como un hijo a Israel. Lo que quedó de Judá, los pueblos, Judá con Benjamín fueron los levitas que han quedado ahí. Es lo que quedó de remanente de todo el pueblo de Israel. Israel se fue dispersado por Asiria, por todas otras naciones. ¿Usted recuerda eso? Entonces desapareció el reino del norte, todas las tribus del norte de Israel desaparecieron en ese tiempo. Y se fueron dispersadas por todo el mundo. Quedó solo Judá y con Benjamín y los levitas que han quedado ahí. Entonces tribus se puede decir que quedaron ahí: Judá, Leví y Benjamín. Pero los demás tribus se fueron dispersas. Después Judá también permite la destrucción de Judá con Nabucodonosor. Y después, cuando el Señor Jesús viene para acá y también pasa la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo con los romanos, ahí sí Dios se separa totalmente de Israel. Pero Israel siempre fue tratado por Dios como que fuera un hijo. Ya no como un marido que está con su mujer, ahora es como un hijo al que Dios protege. Y la bendición que Dios le dio, Él no la va a revocar. Él le dio la bendición a ese pueblo y siempre será un pueblo bendito, a pesar de todo lo que ha pasado. A pesar de que hay cosas que ahora los judíos tampoco aceptan de Dios, ¿no? Que todavía rechazan al Mesías, rechazan al Señor Jesucristo, etc. Entonces, eso quería compartirles. Ese pueblo será bendito y siempre será bendito, como les dije antes y les compartí. A pesar de todas las cosas que ha pasado, a pesar de todo eso de que no han hecho caso, incluso cuando hubo la Segunda Guerra Mundial tenían que haber salido y establecerse ya en el pueblo que estaba Dios determinándoles para que se vayan a vivir allá, y no quisieron salir, y les cogió, y ahí sí, wow, ahí sí, a Dios sentenció
y dijo, ya, aquí es basta, y aquí van a pasar estas cosas, y todo les pasó como Dios les dijo. Dios les dijo que hasta los cadáveres van a quedar ahí en el aire y nadie les va a enterrar, y así pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así como pasó en los tiempos de Asiria, así como pasó en los tiempos de Nabucodonosor, así como pasó en los tiempos con los romanos que destruyeron Jerusalén, lo mismo les volvió a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto quería compartirles para que tengan conocimiento de que a pesar de que Israel ha pasado tantas cosas con el Señor y que ha sido realmente castigado ese pueblo por Dios mismo, Dios ha dicho que es un pueblo bendito y será bendito siempre. Ya, eso quería compartirles, no sé qué más decirles en este momento. Aproveché el tiempo porque vine acá al parque y me quedé haciendo el video aquí de una vez ya aproveché. Vine a descansar un ratito, pero ya una vez ya me puse a hacer esto aquí. Entonces espero que les haya servido, Dios les bendiga, cuídense mucho, estamos hablando en otro momento. Y como les digo, siempre busquen al Señor, busquen el Espíritu de Santo que les guíe, busquen al Señor, oración, es importantísimo la oración, por favor. No se cuiden y siempre estén pendientes de la palabra de Dios. Cuídense mucho, busquen la Biblia para saber conocer toda la verdad, como el Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder, toda la potestad, todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Chao, chao.